Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Brutalmente Honesto. La verdad, este es un programa que me ha costado muchísimo porque han sido 3 días de debates de casi 3 horas por día, donde me he tratado de tomar el trabajo de observar el performance de todos los candidatos y creo que pude llegar a hacerlo. La verdad, ¿qué les puedo decir? No voy a decir que fue aburrido, porque sería mentir. Fue bastante entretenido porque no se comprende, a menos que sea realmente actuado, y claro que lo es porque están en su personaje, no se comprende cómo se puede llegar a ser tan ridículo. Y lo digo de verdad desde el fondo de mi corazón y con la mayor sinceridad, y no quiero ser con eso arrogante. No pretendo con esto sentirme superior, pero sí desde el punto de vista objetivo puedo darme la licencia de dar mi opinión y mi punto de vista. No voy a decir que todos los candidatos han hablado sandeces, pero sí puedo decir que la mayoría lo han hecho. Y algunos performances que, Dios mío, yo te juro por Dios que no puedo entender. Son gente que lucra y vive de la política, son gente que recibe financiación privada, son gente que recibe por inscribirse como partido, según tengo entendido, también un dinero. Entonces, yo no entiendo. Sé que vivimos en un momento de degeneración, las cosas van degenerando progresivamente a nivel mundial, en el mundo de la música, en el mundo del arte, en el mundo de la cinematografía y en fin, en todo aspecto de la humanidad estamos en una decadencia porque eso es promovida por el mal, obviamente. Pero lo que no me puedo, no puedo llegar a cerrar es cómo puede ser posible de que no tengan asesores que tengan un poco de talento. Y bueno, hay casos que son excepcionales. Hay casos que si tú contrates el asesor político más brillante, jamás vas a hacer entender a una persona como Acuña que no nació para ser político. Y esto lo digo de verdad con la mayor, hasta cierto punto, simpatía, porque entiendo, perdón, y soy ser humano, entiendo perfectamente que el ser humano vive muchas veces ilusiones, fantasías y realidades motivado por su esperanza. Y no está mal, no está absolutamente mal para nada tener esperanzas y deseos e ilusiones. Pueden ser altruistas, como pueden ser egoístas disfrazados de altruismo. Pero lo que no puedo entender es el sentido de comparación y autocrítica que cualquier ser humano debe tener. Y voy a hacer un ejemplo que tal vez la analogía suene un poco absurda, pero para mí es bastante aplicable. Yo de chico, como muchos chicos en el Perú, soñaba con ser futbolista. Y jugaba al fútbol. Y jugaba bien. Pero no era tan bueno. Yo considero que jugaba bien porque en los equipos que jugué fui titular o era en los primeros suplentes que entraba a jugar. Pero yo veía a los demás chicos y muchos de ellos tenían 100 veces más talento que yo. Tuve la ilusión, no continué, porque era consciente de que mi limitación no me iba a hacer llegar al lugar que yo quería. No con eso estoy diciendo que fui un conformista ni un mediocre. Al contrario, para evitar circunstancias que me hicieran perder el tiempo, y darme cuenta de que el tiempo es lo más valioso que existe, justamente, pues opté en cierto momento de mi vida por dedicarme al estudio, ¿no? Y bueno, eran otras épocas donde no era tan fácil buscar una actividad deportiva y paralela al estudio por temas de tiempos y en fin, mil cosas, ¿no? Mil cosas. Pero era consciente de mi limitación
Yo no entiendo si el dinero te procura lambiscones y chupamedias que te tienen tan ahuevado, tan acojudado, que te han hecho creer que tienes una posibilidad o mejor dicho, que tienes un talento que no tienes, y lo voy a decir específicamente. Dios mío, Acuña. Para empezar, y lo digo por favor sin ánimos de peyorativos, pero para empezar, fáctico, el señor no sabe ni vocalizar palabras. Y tú para emitir un mensaje oral tienes que utilizar palabras. Y la palabra tiene que estar bien dicha, no susurrada. Además, para ser político, que dicho sea de paso me parece algo que Dios quiera y la humanidad termine de una vez con eso, porque la verdad justamente estamos muy mal por la politiquería. Mi padre me decía que alguna vez escuchó a Lucho Bedoya decir que la política no es mala, sino que hay sucios metidos en política. Y sí, hasta cierta medida tiene razón, pero solo hay un pequeño problema, que no es patrimonio peruano la mediocridad en la política, ni latinoamericano. Estamos hablando del planeta entero. Estamos hablando que el 99.9% de políticos en el planeta están manipulados, corresponden a intereses y son completamente mediocres. Todos. Y también hablo de los líderes más importantes de los países más importantes del mundo. Han demostrado en estos últimos años ser muy mediocres y estar en contra y de espaldas a los intereses de la gente. Pero el caso de Acuña es una mezcla entre risible y lamentable. Y yo comprendo, entiendo que hay ilusión, entiendo que hay una motivación, vamos a suponer de repente noble, pero tú como hijo, tú como hermano, tú como primo, tú como amigo, tú como empleado de confianza, debes darte el minuto de decirle, señor, no importa la plata que tiene, usted no tiene el talento, no lo tiene. Tal vez tiene talento para muchas otras cosas y me parece macanudo y perfecto, pero no tiene el talento para ser un buen candidato presidencial. Ahora, lo que sí le doy a la campaña de Acuña y de muchos de los que se han presentado es que lamentablemente se ha vuelto ya cotidiano y común, y un rasgo común, en todos los debates en el Perú desde los últimos años, de que el que gana el debate nunca gana la presidencia. Desde hace muchos años. Recuerdo cuando hubo el debate de Vargas Llosa con Fujimori, que todo el mundo decía que ganó el debate de Vargas Llosa y perdió. Y de ahí infinidad de casos, infinidad de casos. Entonces, yo me imagino que la falta de preparación de muchos candidatos y el alpinchismo, porque se nota que hay mucho alpinchismo, o sea, no preparación de nada, es simplemente, oye, vamos, hablemos cualquier cojudez, total, para rellenar, porque igual no podemos dejar de ir, y qué importa, qué chucha, igual, igual nos votará alguien, igual vamos a manipular, igual vamos a manejar, igual vamos a mover fraudulentamente algo, ¿no? Y me permito hablar de la forma donde que me sale de las entrañas, porque no solo estoy cansado, que he tenido que tratar de comerme todo el debate, todos los debates, sino porque vamos, esto es YouTube y se supone que estás en un medio alternativo que te permite decir lo que piensas, y estoy seguro que mucha gente que sale en la televisión tiene muchas ganas de decir las cosas como las siente, pero no puede. En fin. Y aparte, creo que la mayoría de la audiencia es adulta. Pero en fin. Y de verdad, entonces es súper notorio el bajísimo esfuerzo por tratar de imponerse en el debate con inteligencia, con astucia, con rapidez mental. Otro también personajillo, que yo lo digo, no confío
No confío en un candidato que premia a un ex clérigo que ha sido separado por denuncias de pedofilia del Vaticano, como es López Aliaga. No confío en un hombre que dice que por su creencia religiosa Opus Dei, ¿no? Como otros personajes de la política, muy entrada de edad, supuestamente mantiene su castidad y no ha hecho familia. Por favor, 2026, señor. 2026. Si la gente que pertenece a la misma institución, como son muchos padres, muchos curas, muchos sacerdotes, muchos pastores evangélicos, muchos líderes, si esa gente que está obligada, en cierta forma, en algunos casos sí, en algunos casos no, a mantener el celibato por sus creencias y todo eso, no lo hacen y lo transgreden a escondidas en cuatro paredes o moviendo sus influencias, hasta inclusive abusando de seres inocentes, me vas a hacer creer que un hombre que debe estar por sus 60 y picos, por su convicción moral y religiosa, perdóneme, yo no confío en eso, no confío. Es preferible decir, si secretamente tiene alguna preferencia que no es habitual, porque si me lo escondes yo pienso que lo que te gusta o lo que haces no es nada santo, es inclusive tal vez muy pecaminoso, porque vamos, somos seres humanos, es parte de ser humano. Entonces, del saque no confío en ese tipo. Y la primera vez que lo vi en un debate, lo vi sudando profusamente y leyendo su papelito. Pues cero estadista skills, cero talento de estadista, porque la verdad tú esperas de un presidente agilidad mental y facilidad de palabra, ¿no? Y si tienes que ver a un tipo leyendo y sudando, cagándose de miedo, ¿qué será que un día tengas que resolver un conflicto, no sé, económico, territorial y negociar e imponerte con un país rival? El señor se orinará en el pantalón, se orinará en el pantalón literal. Y lo vi, a mi juicio, en mi parecer, que de alguna forma estaría bajo los efectos de algún calmante, algún relajante, porque se le veía vocalizar mal, con mucha sed, aletargado. Dios mío, yo me pregunto, realmente, y soy una persona de valores cristianos, a lo menos trato de serlo, y no soy un juzgador de nadie, pero sí puedo dar una opinión, por eso tengo este programa. Debe tener gente que le asesore también, pero bueno, volvemos a lo mismo, al alpinchismo, ¿no? ¿Sabes qué? Tú sal, güey. Sal, compadre, di cualquier vaina, loco. Total, que ganes el debate no te va a llevar a ganar la presidencia. Y es cierto, Otro personaje que, Dios mío, era súper vergüenza ajena, de verdad. Ah, y bueno, no es sorprendente. Es Keiko, la mujer que vive de candidatear toda la vida y de tener a un séquito de ingenuos, por no decir otra palabra, porque de verdad no quiero ofender a nadie, de ingenuos, que ponen su aporte y sacan su platito y buscan de todas partes para que en algún momento chape la presidencia y les pueda dar chamba. Dios mío, qué apuesta para más cojuda, de verdad. De verdad lo es una apuesta pero tan absurda. Porque no hay nada más bonito que vivir de tu trabajo y de un trabajo bien logrado y bien conseguido y no por favores políticos para que te hagan ganar plata a costa que mañana más tarde te zampen una denuncia y te metas en un chongazo y tus hijos tengan que pasar vergüenza y tu mujer también o tu marido también. O sea, por favor, ¿por qué nos cuesta tanto ganarnos el pan de cada día de manera honrada?
hablo en general de la gente que está metida en muchos casos en política. Esta señora se dedica toda la vida a postular y a vivir de la gente que los agarre tontos útiles. Y nuevamente, ¿qué asesoramiento? No sé si sus asesores son peruanos o vienen del extranjero, pero cuando contaba sus historias, yo considero que ella tenía mucha suerte de que los tríos, o sea, los dos acompañantes en los podios, en cada ronda de preguntas, tenían mucha suerte que no se caguen de la risa. De verdad, yo, y lo digo con mucha vergüenza, yo había tenido que esconder la cara para no reírme. Porque era ridículo. Te juro que parecía, y con el perdón de las personas que les gustan las novelas, yo comprendo que hay mucho entretenimiento masivo que es creado para estupidizar al ser humano, es mi opinión. Entre ellas las novelas, obviamente. Parecía que estaba narrando un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y la gente se burlaba de Castillo, que contaba la historia, creo que era del payo, del pato, del pollo. Era la misma estructura cojudesca de contar una historia que seguro ha sido inventada porque qué asesor tan imbécil, porque hay que serlo, le habrá dicho, mira, para que la gente se identifique contigo, que tú eres una persona preocupada de lo que vive el común de las personas en Perú, vas a contar tal historia en tal momento y tal historia. ¿Qué tipo de asesor o asesora tan pusilánime? En serio, en serio. Y, ¿qué puedo decirle? Es madre, es mujer, es peruana. Yo soy cristiano, tengo valores cristianos, no pertenezco a una religión, respeto a todos aquellos que lo hacen, yo no necesito pertenecer a una religión en mi criterio. En mi criterio tengo a Cristo en mi corazón, creo en Él y creo en el Dios de Él, de Cristo, y punto. Pero por esos justos valores, yo le diría de buena onda, señora, ¿por qué se le ha metido el demonio del ego de pensar que usted, como su padre fue presidente, usted también lo va a llegar a ser? En primer lugar, no tiene talento, por favor, no tiene carisma, no lo tiene. Lo que tiene es un séquito de chupamedias que están convencidos que apoyándola van a en algún momento, si es gobierno, conseguir chamba y poder hacer lo que les da la gana, entre ellos cutrear lo más que se pueda. Pero es que es súper evidente, extremadamente evidente. Entonces, realmente, gente también que a mi criterio, por el hecho de ganarse votos y identificarse con las personas, vuelven esto, a lo menos en los atavíos y vestimenta, algo bastante informal. Y no está mal, está muy bien si estás en un meeting. Pero si tú te estás presentando como candidato y no respetas las formalidades del caso, ¿qué? ¿Vas a ir a las Naciones Unidas con tus trajes folclóricos? Y no digo que es que esté mal, sino que para todo hay lugar y momento, por favor. Eso es todo. Para todo hay lugar y momento. Si quieres un día de visita presidencial a la provincia y te quieres vestir a la usanza de la población, está perfecto, está muy bien, está lindo. Yo lo haría. Pero si está aquí en un debate, en fin, en fin. Hubieron cosas rescatables también, por favor. Hubo una que otras intervenciones que me parecieron interesantes, muy pocas, muy esporádicas, y para ser muy honesto, son tantos candidatos, pero tantos, que difícilmente me acuerdo los nombres, para ser bien honesto. Es tan confuso, tan absurdo, de verdad, que difícilmente me acuerdo, pero hubo uno que otro que me llamó la atención en algún momento
por algún criterio un poco lúcido, solo que no era repetitivo. O sea, era un chispazo, un candidato que decía algo más o menos y después todo el resto hablaba cojudeces, de verdad. Y el APRA, que es un partido tradicional, no supera la viudez de su líder, porque han conseguido un chico que es un poco la caricatura de su líder y es muy obvio. O sea, no seas malo, está bien. Hay una nostalgia por el líder que fue un hombre importante para su agrupación. Yo siempre fui detractor, desde muy chico fui detractor. Me gané pleito con gente que me quiere y que yo quiero por mi crítica en algún momento. Que para mí es como el fútbol, no hay que tomarlo tan en serio, pero en fin. Pero es muy evidente. Lo único que sí respeto y admiro del joven es de que a lo menos no lo imitaba vocalmente. Porque eso sí yo hubiera sido muy vergonzoso, muy bochornoso. Pero la vestimenta, la postura, el peinado, o sea, era una imitación de Temo de Alan. De verdad, era una imitación de Temo. No, no, pero por Dios, o sea. Y voy a decir algo para que no se diga de que hay arrogancia en mi ser, porque solo estoy dando una opinión. Y es que todo el mundo tenemos derecho a opinar, eso se llama libre expresión. Pero sí le voy a dar una cosa a todos, positiva, a todititos, se las doy, de que sea que tengan buenas intenciones o que no las tengan, cualquiera de ambas, tienen la ilusión, tienen el anhelo, motivado por intereses egoístas o por intereses nobles tal vez, pero tienen el anhelo. Y eso está muy bien. Está muy bien. O sea, vamos, en serio. O sea, que tu ingenuidad, tu inocencia o tu voluntad férrea te haga confiar y pensar de que tienes una posibilidad, de que los milagros ocurren y que vas a poder llegar. Eso es algo que lo admiro muchísimo. Yo lo admiro mucho, lo admiro muchísimo. Y en eso, lo digo con la mayor humildad, me siento un escalón menos que todos esos personajes, definitivamente. Porque tal vez, como los locos, su ignorancia o su locura los hace más admirables y valientes. Tal vez los cuerdos son monótonos y aburridos. Yo tal vez en algún momento he llegado a ser monótono y aburrido. Tal vez lo sigo siendo. Pero eso sí admiro de todos los que se han presentado. La esperanza, la fe, las ganas. Porque creer literalmente que existe un azar o que existe una voluntad del pueblo es lo más iluso e inocente e ingenuo, por no decir otra cosa, que he visto en mi vida. Porque yo sí he llegado a la triste convicción que todo es teledirigido, las élites, los grupos que manejan el mundo, que están tras bambalinas, a quien no les conoces el rostro, a quien no les conoces el apellido, ya saben quién va a ser elegido en el Perú, ya saben. ¿Y sabes qué te doy? Que tal vez el mismo tipo que va a ser elegido no lo sabe. Porque si lo supiera, ni siquiera se presentaría a debatir, ¿no? Porque diría, yo ya sé que voy a ganar. Estos desgraciados, tal vez en los países de vías de desarrollo,
¿no? Como nos suelen llamar a países como el Perú, pues nos dejan, digamos, a última hora para resolver en secreto, ¿no? Pero estos que manejan el mundo ya tienen perfilados a todititos, ya saben de dónde los van a coger, ya lo saben, lo tienen completamente estructurado. De tal manera que van a hacer la finta. Ahora todo es disque computarizado, por favor. En España, en Estados Unidos ha habido escándalo con Dominion, software de conteo de votos, ¿no? Muchos escándalos y acusaciones. ¿Tú crees que un hacker no puede simplemente cambiar unas cifras para hacer que uno gane unas elecciones en un país como el Perú? Y no lo digo despectivamente. Digo un país como el Perú, como lo que ha pasado en Venezuela, o sea, países en vías de desarrollo, porque no manejamos la tecnología que esta gente, esta élite mundial maneja. Si en Estados Unidos, si en Europa ha habido manipulación, y ojo que tienen comandos anti-hackers, inteligencia militar y todas las cosas bonitas que suenan en las películas, cuando se habla de contrainteligencia y toda la vaina, si tienen eso allá, e igual los han cagado y les han hecho lo que les ha dado la gana en las elecciones, ¿qué va a hacer aquí que no lo tenemos? Que no tenemos esos adelantos. Entonces, ya está seleccionado quién va a ganar. Y quien va a ganar no puede ser un buen candidato. Por dos motivos. No puede ser un buen candidato porque si no, no los pueden extorsionar, no lo pueden chantajear. Blackmail en inglés. Si es un buen candidato, pulcro, honesto, buen profesional, sin antecedentes, ¿de dónde lo agarras para extorsionarlo y para decirle, mira, tú vas a negociar de la forma que yo te digo, porque de lo contrario yo voy a sacar esto, yo voy a sacar lo otro y te voy a hacer tumbar en 3 meses? Por eso en el Perú nunca gana el mejor candidato. Por favor, abramos los ojos. Nunca gana el mejor. Jamás. Nunca. Por eso el que gana el debate no gana la presidencia en su mayoría de casos. Así es simple. Así es sencillo. Y lo chistoso, porque también era gracioso, de lo folclórico que se llevó este debate, es que el panel de entrevistadores, la dama y el caballero, bien estrictos en las horas, pero en un momento cuando la cuestión se ponía un poco aburrida, invitaban a la contrapropuesta, al contrapunteo, ¿no? Como diciendo, puta, peleense pues, brutalidad, como dicen en los programas deportivos, hagan show. Y después, no, mire, mide sus palabras, por favor, tiene que respetar la... O sea, era tan evidente que era un show, que era un circo, era tan evidente. O sea, cualquiera es un poco más discreto, pero no, invitaban al contrapunteo, bueno, tiene para responder la opinión suya en contra, como diciendo pelense pues un ratito para tener algo que genere audiencia. De verdad, de verdad. Ha sido, y por eso me tiré una semana, muy aparte de las ocupaciones que he tenido, pero ha sido tal vez el video que más me ha costado, porque tirarte la maratón de muchas tonterías que he escuchado era, wow, increíble, increíble. Y lo único que puedo decir es que tengo la fe y la esperanza, porque soy un hombre de fe y de esperanzas, que la clase política está muy cerca a terminar en las sociedades. Y no digo de que no va a haber autoridades, porque tiene que haberlas, porque si no esto sería un pandemonio. Lo que sí creo es que va a haber obligatoriamente una renovación, una gran renovación de la política a nivel planetario.
porque la política de izquierdas, derechas, centro izquierda, centro derecha, popular cristiana, centro democrático, lo que tú quieras llamar, está completamente caduca y la gente ya está harta. Yo les garantizo, sin temor a equivocarme, de que si no hubiera multa por no ir a votar, nadie iría a votar. Y la gente me puede decir, pero antes tampoco. No creas, no creas. Antes habían otro tipo de candidatos. Yo nunca fui aprista, yo nunca he comulgado con el APRA, pero tenías un Alan García, ¿no? En algún momento tuvimos un Vargas Llosa, tuvimos un Tucán Bedoya, ¿no? Ese tipo de candidatos a la presidencia, ¿no? Que te forzaban a ir a votar, que tú decías, este tipo se la merece, por más que después ha podido ser cagada y media, pero se lo merece. Pero Fujimori quebró todo eso. Y ahora la gente me va a decir, no, hizo muy buenas cosas. Seguro que sí, seguro que sí. Pero no porque hayas hecho buenas cosas justifica las cagadas que terminó haciendo. O sea, si una persona hace un buen trabajo y tú le quieres agasajar y le invitas a tu casa y le das tu hospitalidad y tu cariño y tu afecto, en consecuencia de su buena labor, no significa que después te rompa tus cosas, abuse de la hospitalidad, ensucie tu patio y en fin, no quiero ni hablar ideas nefastas y negativas que puede inventarse en una circunstancia como esa. No te da derecho. Y es que ahí vengo con el consuelo cojudo de mucha gente que dice, pero si roba no importa porque hace obra. Es que ese es el nivel de mediocridad. El nivel de mediocridad que nosotros los que votamos somos culpables. O sea, si bien es cierto todo está digitado, se la pondríamos más difícil a los mafiosos que dominan el mundo si es que fuéramos un poco más conscientes a la hora de votar. Pero no lo somos. Yo me incluyo porque soy peruano, ojo. Pero hace mucho tiempo que yo voto blanco viciado. Y la gente mira, no, pero ¿qué se le favorece? Favorece a nadie, por favor. He estudiado estadísticas. Que yo no vote por alguna opción no significa que voy a, por mi voto, a evitar que el bueno gane, porque la verdad nunca gana el bueno. O sea, por favor, por favor. Y también está la figura de los votos nulos y viciados que obligarían a una nueva elección, pero ahí viene no, eso perjudica al país, eso nos atrasa, no, que favorece al menos bueno, por favor. Tanta baba, tanta tontería. Si nosotros nos uniéramos e hiciéramos eso, de ir en contra de la corriente y no votarlos de la forma que ellos necesiten, sería un golpe en la mesa para decirles, ninguno nos convence, estamos hartos de todos ustedes. Pero la televisión, pues, que te dice, no, tienes que tomar una elección. Los dos son una porquería, los tres son una porquería, los 29 son una porquería, pero sí, pero tienes que. Y la gente, no, sí, la televisión lo dice, carajo, como en la época del COVID. Me tengo que meter 25 vacunas porque la tele lo dijo. Y es que, y vuelvo a decirlo, no es patrimonio del Perú, no es solo en el Perú, es en el mundo entero. La gente es así, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a que le digan cómo pensar. Y por eso existe este programa. Por eso yo creé este canal de YouTube, para incentivar un poquito el criterio personal, para incentivar un poquitito la opinión concienzuda y hasta cierto punto antagonista a la narrativa oficial.
para que cada uno pueda tener una libertad de pensamiento, para decir, mira, ya no quiero ver la televisión que me adoctrina y que me manda mensajes subliminales diciéndome qué es lo que debo de pensar y cómo debo actuar, sino que ahora voy a ver medios alternativos que me dan opciones, y si de los medios alternativos que me dan opciones creo más en la narrativa oficial, muy bien, pero a lo menos tienes la alternativa de escoger. En cambio, en los medios narrativos oficiales todos hablan lo mismo, todos dicen igual. Y no solo en Perú, en Estados Unidos cuando quieren imponer una narrativa, como esto del conflicto que está ocurriendo ahora en Medio Oriente, todos te dicen lo mismo, pero son tan imbéciles, porque lo son. Y ojo, estoy hablando de un país moderno, pero son tan idiotas los editorialistas que en todos los canales de noticieros, todos los anchors, o sea, los presentadores utilizan la misma frase, ni siquiera varían un poco, la misma frase. Esto será un gran peligro para la democracia. Esto será un gran peligro para la democracia. Esto será un gran peligro para la democracia. Esto será un gran... O sea, todos hablan la misma frase, que es tan evidente que se las han dictado. Ni siquiera, bueno, esto puede ser algo que daña a la democracia. O sea, utiliza otras palabras, aunque sea, no seas tan inútil. Ya, así es en países que supuestamente son desarrollados. Imagínense cómo es acá. Y acá ya me imagino los lobbies de la inteligencia artificial, la plata que deben estar metiendo en las candidaturas, porque ya todo el mundo, sí, vamos a implementar la inteligencia artificial, vamos a implementar la inteligencia artificial para tal cosa, la inteligencia artificial. Y sí, es una herramienta útil, pero está incipiente. Y quieren que les diga una cosa, yo le estoy muy agradecido a mi inteligencia artificial, pero se equivoca. Y también es sesgada. Cuando tú le preguntas de cosas alternativas, no te quiere responder, lo critica porque simple y llanamente es como un motor de búsqueda pero ultra rápido y que entre comillas tiene cierto raciocinio, y lo primero que va a sacar es cosas que sean oficialistas, nunca alternativas, nunca para darte la opción que pensar, porque esto lo manejan justamente las élites que manejan el mundo. Simple. Entonces, en todas partes he visto debates de otras realidades en otros países, en otros idiomas. Y sí puedo decir, y con esto no es ser un traumadito ni un acomplejado, pero sí puedo decir que el nivel cada vez en Perú es más bajo. Y es más bajo porque hay mucha cantidad de contendores, de candidatos. Y si les vas a dar 2 minutos para que expliquen lo que buenamente puedan explicar, ¿qué calidad de información vas a recibir? La verdad, los debates en el Perú de estos últimos años son para que la gente gane dinero, para que los canales coloquen publicidad, porque la gente por morbo, así como ven un video de Bad Bunny, por morbo, así que ven como ven una novela, por morbo van a decir, oye, vamos a ver qué hablan estos huevones para ver cómo se pelean y cómo se mandan al diablo. Por eso lo ven. No lo ven la mayoría porque no, si saben que quiero enterarme de las propuestas. Porque ¿qué propuesta vas a exponer en 2 minutos por ronda? O 2 minutos 30. ¿Qué propuesta? Entonces, para empezar, ahí estamos muy jodidos. No puede ser que haya tanto candidato. No puede ser. No puede ser. Tiene que incrementarse la cantidad de firmas, tiene que haber vallas, tiene que haber limitaciones. No puede ser. Es estúpido. Por eso no hay calidad en los debates, porque ni siquiera tienen tiempo para exponer y porque literalmente, y Dios perdóname por mi frase, literalmente cualquier tonto, por no decir una frase fea, cualquier idiota se junta con un grupito, busca o falsifica firmas de alguna forma, invierte su dinero, se vuelve partido y se dedica a estar haciendo suscripción cada 5 años y sacándole plata a la gente para sus números de las listas de congresistas, para senadores, en este caso diputados, y gana una buena tajada. Hace una presentación muy ojete, muy culo,
porque simplemente no es su interés ganar. Su interés es que ya participó y ya ganó un dinero. Así de simple. Y es un negocio. Porque eso es lo único que justifica y explica la mediocridad. Gente como Luna, Señor, Dios santo, Dios santo, Dios santo de verdad. Con un partido tan metido en tanta porquería. Es inaudito, es inaudito. Y es que ahí yo veo, es el ego. Aparte del negociado, pero es el ego. Ya me imagino el séquito de chupamedias que le deben decir, no, sí, como el tipo tiene, creo que, universidad también o algo así. No, usted es el hombre. Mira, yo recuerdo la frase de Facundo que se me quedó grabado en la mente. Cuidado con el ego, que para montar al caballo primero lo acaricien. Cuidado con los chupamedias, en todo, en todo, en todo, en todo. Yo dudo del adulador, porque muchas veces el adulador realmente es el que te detesta, el que te tiene envidia. Y se está burlando de ti cuando te dice, tú eres lo máximo, compadrito, tú eres la voz, tú eres el hombre, que el Perú no es... Por eso te diciendo, qué huevón es este. Lo voy a convencer y me va a dar chamba. Yo voy a hacer trabajar en su campaña, me voy a ganar un billete y voy a ser su adulón para que si es que por A o B de chiripazo gana una posición, me da mi chamba y yo ahí, como soy amigo del hombre, ya pues hago lo que sea y me despacho y no pasó nada. Porque así piensan. Y por favor, o sea, yo en algún momento cuando era chico trabajé en algunas campañas políticas como el chico que reparte volantes, esas cositas, ¿no? Colocar afiches y todo eso. Trabajaba ahí. Y veía en algún momento, en vacaciones, ¿no? Veía en algún momento personajes que anteriormente los había visto en otras campañas, en otros partidos, ¿no? Hay gente que se dedica realmente a trabajar en eso. Hay gente que se dedica realmente a vivir de la política, a vivir de las campañas. Y bueno, no están cometiendo un crimen, están trabajando, ¿no? Pero ahí la persona que inocentemente cree y se tira a la piscina sin estar preparada, sin estar preparado, y de verdad pasan vergüenza ajena. Yo he visto cada participación en estos difíciles días que me he tenido que tratar de soplar todos los debates, que realmente era muy palteante. O sea, de un nivel de casi exposición de primaria o secundaria, así, de ese nivel, ¿no? De unas contrarrespuestas, de un nivel de niño picón, ¿no? De tú eres así, no, tú eres así, no, tú eres así, así, de ese nivel que yo decía, qué palta, qué palta, de verdad. Hace tiempo conversaba con un amigo muy querido, ya para cerrar el programa, eh, porque ahorita es un poco tarde, pero no me puedo ir a la cama sin dejar el programa. Son ya casi, a ver, yo les digo, son casi mejor dicho, ya es la 1:06. Eh, una vez un gran amigo, a quien estimo bastante, que él está bastante metido en política acá en el Perú, y quien me pasa los datos y las informaciones, porque yo la verdad voy a ser muy honesto, yo no soy un seguidor de los noticieros, ¿no? Trato de informarme, pero he llegado al entendimiento que los actores políticos acá no van a hacer grandes cambios acá porque así tuviesen las mejores intenciones, no se los van a dejar. Les recomiendo a todos ver un documental que se llama Thrive, en inglés, que en español es Evoluciona.
Y ese documental es de un hombre empresario que se conmueve con el fallecimiento de su suegra, la madre de su esposa, a raíz de un cáncer, y invierte mucho dinero como empresario a la investigación para encontrar una posible cura o tratamientos efectivos. Y en ese camino se empieza a dar cuenta de la mafia de la industria farmacéutica y se empieza a dar cuenta que está ligada con los fondos de inversiones, que está ligada con los bancos, que está ligada con los seguros, que está ligada con los hidrocarburos. Se empieza a dar cuenta que los CEOs y los miembros de los directorios de todas las empresas intercambian jugadores. O sea, que son miembros de una mesa de la empresa tal y también son miembros de la otra empresa tal y de la otra empresa. O sea, todos son el mismo grupete, la misma élite. Y él desarrolla un plan que se llama Follow the Money, es una expresión muy americana que significa sigue la ruta del dinero y llega siempre al mismo fin, que son los mismos los que dominan el mundo, que son los mismos los que manipulan. Entonces, hay estamentos y la política o la clase política en el Perú, en esta pirámide jerárquica, en esta pirámide de poder e influencia, debe estar tal vez en los niveles más bajos, ¿no? Entonces, para mí, realmente las ligas mayores, los que manipulan y deciden el mundo, no los conocemos, no les vemos la cara. Pero hay otros actores políticos que a lo menos están un poco más arriba y son los que después serían los segundos al mando, los que ponen la cara detrás de los que están tras bambalinas y le ordenan a los que están más abajito, como en este caso nosotros. Y no solo nosotros, muchos países. A Milei los sionistas judíos le dicen que se para de cabeza y se para de cabeza, ¿no? A Lula en Brasil los comunistas del Dragón Rojo le dicen que coma rocoto y por la nariz y lo hace. O sea, por favor, ¿no? Y estamos hablando de naciones, pues, hasta cierto punto con cierta hegemonía regional. Entonces, ¿no? Por eso he tratado siempre yo de analizar, escudriñar un poco más arriba, porque de rebote, como es arriba y es abajo, cualquier cosa que pasa arriba va a repercutir abajo. Entonces, por eso, y por salud mental, no veo noticieros. Yo más que todo consumo podcast y los podcasts que veo son más que todo de realidad internacional y exopolítica que le llaman, ¿no? Que es una política un poco más hacia arriba, ¿no? O sea, de estos actores a quien uno no les ve la cara. Pero lo poco que he visto, que no es poco, estamos hablando de 9 horas, porque son cada día de debate 3, que no las he visto todas tampoco, no voy a mentir, pero en su gran mayoría, me ha hecho darme cuenta que estamos yendo en una dirección muy jodida en el Perú. Pero hay una buena noticia, que todo lo malo, como todo lo bueno, cuando se llega a la exageración, termina. Termina. O sea, cuando algo es muy, muy bueno, como todo en la vida es cíclico, va a acabar. Cuando algo es muy, muy malo, como todo en la vida es cíclico, va a acabar. Siempre a la larga va a acabar. Y mientras es peor, está más pronto a que acabe. ¿Sí me dejo entender? Aquella frase de que siempre es más oscuro antes que amanezca es la pura realidad, es un facto. Y creo que ya estamos a las finales. Creo que el pueblo peruano va a despertar por razones metafísicas o por razones muy mundanas y vivenciales, pero va a despertar a decir, ¿sabes qué? Basta de esta mierda. No se puede ser tan mediocre, no se puede ser tan ignorante, no se puede ser tan conformista, no se puede ser tan
malo, tan pésimo. No se puede. No se puede más. Y la gente va a hacer algo. Porque si somos capaces de modificar cosas, lo hemos hecho antes, ¿no? Lamentablemente duran poco. Porque también pues es chamba de la población, hay que evolucionar, no solo políticamente hablando, ni intelectualmente hablando, hay que evolucionar espiritualmente hablando. Yo diría que hasta es más importante que todo. Yo diría que lo más importante primero es evolucionar espiritualmente, ¿no? Entender que yo voto por un candidato no para que me dé una chamba a mí o a mi primo o a mi hermana o a mi primo. Voto por un candidato porque es honesto, porque es inteligente, porque es apropiado para hablar, porque no tiene antecedentes, porque es un hombre moral o una mujer moral, porque es un padre o una madre de familia decente, porque se sabe vestir bien, porque cuando menos habla un par de idiomas bien, cuando menos habla el español propiamente bien, lo vocaliza como debe ser. Entonces, es un buen representante, es un buen rostro al mundo del Perú. A ese le voy a votar. Y no porque Pepito Pérez me ha dicho, oye, él es el hombre, tú vota por él y nos va a dar chamba y vamos a estar todo bien, bacán, y vamos a hacer negociados ya. Desde el momento, eso es espiritual netamente, eso no es político ni económico, es espiritual. Del momento que el ciudadano diga, no, eso no es correcto. Yo no quiero ganar plata del gobierno sin hacer nada o por estar metido en corrupción. No, no. Entonces no me presto. ¿Sabes qué? Ese candidato y tu partido político se pueden ir a la misma mierda. No, no me presto, no me presto. No me puedo prestar. Lo siento, mis convicciones son diferentes. Yo soy un hombre cristiano, me gusta la verdad, no me gusta ganarme la plata de manera equivocada, entonces lo siento, no te voy a apoyar. En ese momento vamos a tener mejores candidatos. Y teniendo mejores candidatos tendremos mejores autoridades. Pero empieza por uno. Y así como en la vida, no busquemos reivindicadores externos. El cambio es por cada uno, desde adentro. Nuestro corazón lo cambiamos nosotros mismos. Así de simple. Bueno, esto fue brutalmente honesto. Chicos, la verdad, un súper placer, como siempre, un súper placer de compartir estas opiniones, estas observaciones. Yo la verdad, y lo digo, pido una disculpa si en un momento he utilizado palabras un poco altisonantes y hasta cierto punto poco formales o media vulgares. Pero es que esa es la sal y la pimienta que tienes que agregarle cuando hablas de estas cosas. Ser demasiado prolijo y de verbo florido y alturado es imposible, porque no puedes, o sea, no se puede. Después de ver tanta mierda, que es una palabra que está, está escrito en el diccionario de la Real Academia, así que grosería no es, pues no vas a poder hablar nada bonito, pero es el único programa que pienso hacer y el último, hablando de la realidad política del Perú en temporada de elecciones, porque me parece suficiente y porque sé que el mensaje que estoy dando es a futuro. Ya la gente acá la mayoría ya tomó su decisión. Muy bien, qué bueno, muy bien. Yo, mi corazón, mi conciencia me dice a mí que no vote por el más malo, perdón, por el menos malo. Y hace muchos años no voto por el menos malo, porque siento que yo como ser humano me merezco algo bueno, como peruano me merezco algo bueno, y este país se merece a alguien bueno. Por eso no voto por el menos malo. Pero
si le resuena a la gente lo que dice la televisión, que no, si tienes que votar y esto que lo otro, y hazlo porque si no perjudicas el desarrollo. Si realmente lo piensa la gente así y vota por algún candidato que, entre comillas, no es tan malo. Muy bien. Solo que después no te puedes quejar. O sí, mejor dicho, puedes, pero el que se jode por su gusto, que se queja al diablo, decía mi padre, al cual le dedico este programa como siempre, para siempre y por siempre, ahí en el cielo, que está acompañado ahorita de su querido Yuki, nuestro perrito que también ha partido y está con él en el cielo. Pero sí, frase célebre y sabia de mi padre, el que se jode por su gusto, que se queja al diablo. Yo conocí, y ya con esto cierro, una señora que votó por un candidato que contaba historia de, no sé si era de pollos o patos. Y salía a las marchas, entusiasmada, con sus hijitos, hijitas y todo. Y los primeros meses sí que no lo dejan trabajar, que lo están fastidiando. Y me buscaba la opinión política y yo la verdad, les soy bien honesto, no me gusta conversar de política con nadie. En primer lugar, porque puede generar cierto punto de conflicto. Y en segundo lugar, porque no voy a solucionar nada. ¿Qué gano poniéndome en contrapunto con alguien que piensa contrario a mí en política? ¿Qué ganamos? Por discutirnos o hasta cierto punto resentirnos tal vez. La realidad va a cambiar. Vamos a influenciar mágicamente para que el presidente o la presidente no siga siendo cagada. No. Entonces trato de que cuando me buscan la lengua, de cambiar de tema o simplemente, ah, sí, claro, sí, 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 cómo no, sí, sí, sí. Y bueno, esta señora resulta que trabaja conmigo. No conmigo directamente, sino que tenemos negocios. Y entre esos negocios, al principio, pues, sí, que con este hombre que va a cambiar las cosas, que esto, que lo otro. Después, no, que no lo dejan trabajar. Y después, no, que la economía está mal, no está funcionando, que esto está mal, que por eso se me dificulta cumplir mis obligaciones con usted, que esto, que lo otro. Y me da una gana de decirle, ya ve que no sirvió para un puto carajo todo el esfuerzo solo porque se identificó con un tipo que estaba metido en un personaje y nada más. Porque eso es lo que son los políticos, son personajes, se meten en un personaje para venderte una idea. Pero no necesariamente son lo que ellos propugnan ser. No realmente piensan lo que tú piensas, no realmente sienten lo que tú sientes. No es así. Pero bueno, si la inocencia, por no decir otra cosa de la gente, le sigue haciendo pensar que así es, muy bien, porque yo no vine acá a este mundo a juzgar a nadie. Pero sí puedo opinar, sí puedo opinar, es justo. Y lo que le diría es a gente como Porky, como Keiko, como Acuña, ¿no? Es que no se enfermen la vida, que no se dejen manipular por el ego, porque el ego sirve para que tú tengas una autovaloración de ti, de tu ser, de quién eres, pero cuando se te sube encima de los hombros y te hace sentir superior, cuidado, porque ese ego ya se vuelve demoníaco y te hace vivir una vida enfermo. ¿Tiene necesidad de esos personajes que he mencionado que la gente se burle de ellos, que los putee, que los desprecie, que los mire mal? ¿Para eso postulas? No, como Luna, por ejemplo, ¿para eso postulas? Vive tranquilo, hermano, hermana, vive tranquilo de tu negocio, de tu trabajo, de tu cotidianidad. Vive feliz. ¿Para qué te metes a ser ridículo y a que la gente te odie? ¿Para qué? ¿No es más bonito vivir de tu empresa, de tu trabajo, de tu esfuerzo? Que para que cada 5 años te expongas, porque la palabra tiene poder y la gente con sus burlas te está tirando una energía de mierda que te puede cagar tarde o temprano en tu salud.
para eso, si tienes hijos, si tienes familia, bueno, a ciertas excepciones, otros no tienen ni mujer ni hijos, pero si realmente tienes familia, hijos que te quieren y que tú quieres y que tú amas, no te expongas más, ya está bien, sí, una, dos, tres veces, muy bien, ya, chévere, lo intentaste. Pero si te amas, amas a tu familia y amas al país, ya no jodas más. Ya quédate tranquilo, ya, no salió, no salió, pues no salió. La vida con eso no se acaba, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Créeme que si quieres ayudar al país, hay muchos ONGs de viejitos abandonados, de niños abandonados, de animales abandonados. Si realmente quieres ayudar, puedes hacer mucho por ahí. Pero postular a la presidencia, cuando no tienes el talento, no, no. Ni tú te lo mereces, ni el Perú tampoco. Muchas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos en el próximo programa. No sé cuándo va a ser, porque ya saben, yo para hackear el sistema y no darle posibilidad a los duendes de la tecnología en malograrme mis programas, no aviso cuándo va a ser, pero lo suelto, como este programa. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.